Nico, espera un momento, que te quiero preguntar otra cosa, pero déjame que hable de ese informe que ayer contamos aquí, porque se hizo público mientras estábamos nosotros precisamente en el abierto, ese informe elaborado por una comisión independiente de las Naciones Unidas. Muy contundente, además, el resultado sobre lo que está ocurriendo en la franja y que algunos, sobre todo Israel y sus aliados, se niegan a reconocer, porque este informe habla abiertamente, utiliza la palabra, dice que lo que está pasando en Israel, en Gaza, con el ataque de Israel, es un genocidio sobre la población palestina. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Esta comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y basa estas conclusiones después de analizar todo lo ocurrido desde el 7 de octubre del 23, que es cuando empezó todo, y en su informe hablan de asesinatos, de lesiones graves a la integridad física y moral, de la destrucción del pueblo palestino a través de condiciones de vida inhumanas y de medidas destinadas a impedir la natalidad. Es decir, que este informe recoge 4 de los 5 actos genocidas definidos por la Convención que regula este delito, que regula el delito de genocidio. Y a pesar de todo esto, el gobierno israelí habla de un informe falso creado por antisemitas. Bueno, por mucho que le pese a Israel, este informe achica al mínimo, Ángels, el espacio a los escépticos, a los equidistantes con lo que está pasando en Gaza, porque estos 3 expertos han revisado 16.000 pruebas antes de llegar a la conclusión de que Israel está cometiendo un genocidio en la franja y convierten su estudio en una herramienta tremendamente útil para los procesos en marcha o los que puedan venir. Manuel Ollé es profesor de Derecho Penal Internacional en la Complutense. Es un elemento más de prueba del que se puede servir tanto la Corte Penal Internacional como cualquier tribunal de cualquier país, cualquier jurisdicción interna, y es un elemento muy determinante, muy serio y muy contundente para valorar verdaderamente la intencionalidad de exterminio, de eliminar al pueblo palestino y en concreto al pueblo gazatí por parte de Israel. Esa es la aplicación legal de este informe, que tiene también su lectura política, obviamente. Este dictamen complica la vida a quienes siguen justificando o respaldando a Israel, sea como sea. Y lo que dicen en Amnistía Internacional, por ejemplo, es que es el momento de revisar esa relación con el Estado genocida. Esteban Beltrán es director de la organización en España. No queda tiempo para excusas. Las conclusiones de este informe deberían impulsar a todos los estados a suspender las transferencias de armas y seguridad a Israel, para reevaluar sus relaciones comerciales con este estado y asegurarse que no contribuyen al genocidio, al apartheid y a otros crímenes de lesa humanidad. Bueno, y creo que merece la pena que rescatemos cómo respondieron estos 3 expertos a las críticas de Israel, esas que apuntabas. Israel dijo que este informe es falso, que está basado en falsedades de Hamás y que efectivamente sus autores son antisemitas. Responde el jurista Chris Sidoti. Honestly, the Israeli responses are becoming so boring. Bueno, dice Sidoti que le aburren ya esas respuestas de Israel, que siempre son las mismas. Que parecen respuestas sacadas de ChatGPT y copiadas de la inteligencia artificial. Que hagan algo original, que es hacer como ellos, que es basarse en hechos. En ellos basan este dictamen. 16.000 hechos, Ángels, genocidas documentados por estos juristas. Pablo, las palabras siempre son importantes porque cuando uno le pone nombre a algo es cuando se puede empezar a actuar o empezar a pensar en actuar, y en este caso es evidente. Hay quienes se niegan todavía a hablar de genocidio hasta que no se pronuncie la justicia internacional, argumento que en realidad algunos utilizan para evitar una condena directa a Israel, y aunque el secretario general de la ONU ayer no utilizó este término, tuvo una comparecencia y no habló en ningún momento de su comparecencia de genocidio, sí que fue tajante hablando de una guerra ilegal e inmoral contra Gaza donde se están cometiendo, dijo, actos horrendos. Y no es sospechoso de mirar para otro lado. De hecho, fue el primero que planteó en público que los ataques del 7 de octubre de Hamás, en fin, no surgieron de la nada, que se produjeron después de décadas de asfixiante ocupación, dijo. Guterres convocó ayer a la prensa, en realidad era para darles una perspectiva de la 80ª Asamblea General de la ONU de la semana que viene, que también va a estar muy marcada por Palestina. Francia, sin ir más lejos, la va a reconocer allí como Estado. El caso es que le preguntaron a Guterres si él también, como secretario general, etiquetaba como genocidio lo que está pasando en Gaza. It is not in the attributions of the Secretary General to do the legal determination of genocide. Que no le corresponde al hacerlo, que él respalda a todos los organismos de Naciones Unidas y uno de ellos es el Tribunal Internacional de Justicia, que es el que debe consolidar esa etiqueta legal, desde el punto de vista legal, el genocidio. Pero Guterres efectivamente fue de nuevo bastante claro en su condena. The truth is that this is something that it is
morally. Que lo que ocurre en Gaza es moral, política y legalmente intolerable. Es más, alabó en público la posición de España en este drama. He sido testigo de la posición del Gobierno de España. El Gobierno de España está en primera línea en la defensa de los intereses del pueblo palestino. Y eso es algo que valoramos muy positivamente. Habrá quien se conforme con que Guterres no habla en público de genocidio, pero desde luego, Ángels, que la condena es pública, rotunda y lo lleva siendo desde el principio. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Vuelvo a Israel, vuelvo con Nico. Nico, precisamente para comentar esto, cómo ha sentado en la sociedad, sobre todo en la opinión pública israelí, este informe de la ONU y las crecientes críticas internacionales y acciones internacionales como las que lleva España a cabo en contra de la campaña militar en Gaza. ¿Sigue existiendo unidad dentro de la sociedad y de la política israelí? ¿Se alza más la voz? ¿Hay quien se atreve a hablar de una manera más clara? Desde luego no se destaca en muchos medios de comunicación ese informe de Naciones Unidas. De hecho, en la televisión habitual de apoyo a Netanyahu y a los ultras, el Canal 14 ayer se criticaba y se burlaban del informe, y tampoco ocupa, digamos, una gran espacio en los medios de comunicación más importantes de más credibilidad. Lo que hemos hecho, Ángels, es pulsar la opinión de algunos diputados, en concreto del primero que habló de genocidio en la Cámara de Israel. Se llama Ofer Kasif, es doctor en filosofía política, comunista y miembro del partido árabe Hadash-Ta'al. Estados Unidos siempre ha ayudado a Israel en sus crímenes, por lo que no hay sorpresa a las palabras de Rubio. Se refería en primero a esa visita de Rubio, que ha avalado, y quiere subrayar eso, Ángel, que Estados Unidos está avalando estos crímenes que él considera de guerra. Fue expulsado de la Cámara por hablar de genocidio, fue el primero en hablar de genocidio en el Knesset, en la Cámara israelí. Estuvo 6 meses sancionado por ello. Por eso apunta a Netanyahu, pero insiste con Estados Unidos. Para mí es el problema mayor, problema número 1. Pero vamos, la lucha sigue, como alguien dijo. Y el problema número 1 es Estados Unidos, insiste en calificar lo que está haciendo Netanyahu de genocidio, y también le hemos preguntado, él espera que la Corte Penal Internacional acabe ejecutando esas órdenes de búsqueda y captura sobre Netanyahu y sobre sus ministros ultra, y le hemos preguntado que qué le parece esta escalada del gobierno de Netanyahu y de sus ministros contra Pedro Sánchez y contra España por cuestionar lo que está haciendo sobre Gaza. Quiero fortalecer y felicitar a Sánchez y a todos los actores en España y en todo el mundo que están haciendo esfuerzos reales para detener el genocidio y lograr la reconciliación en Israel y Palestina. Es Ofer Kasif, Ángels, voces distintas que no las solo oficiales y propagandísticas de Netanyahu y de sus ministros, que cuestionan lo que está haciendo el gobierno de Israel aquí en Ciudad de Gaza, donde ahora mismo vemos cómo se vuelven a multiplicar esas columnas de humo blanco y donde especialmente en la costa y en el norte de la ciudad se están multiplicando esos ataques. Nico, gracias. Hasta luego. Pausa y vamos con el análisis.
Granollers Barceló. 8:47 de la mañana, 7:47 en Canarias. En el abierto, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Joan Subirats. Está en marcha el asalto definitivo a la ciudad de Gaza, que empezó ayer y que confirmó ya Benjamín Netanyahu después de esa orden de evacuación de toda la ciudad, algo que es prácticamente imposible para decenas de miles de personas que permanecen allí. Una ciudad de Gaza que ya ha anunciado el ejército que piensa arrasar, y esto coincidiendo, Aroca, con ese informe, porque decimos que las palabras son importantes, porque cuando uno le pone nombre a algo, empieza a pensar cómo se tiene que actuar. Y es verdad que desde muchas instancias, desde muchos medios, este es uno de ellos, hace tiempo que se está hablando de genocidio, pero ayer le puso el nombre de genocidio una comisión independiente de las Naciones Unidas. Más allá de lo que después dictaminen los tribunales, esa comisión ya dice se están cometiendo todos los parámetros para que esto se pueda llamar ya genocidio. Bueno, pues yo como ciudadano del mundo me siento abochornado de que haya que esperar un informe de juristas, por cierto, de muchísimo prestigio, de las Naciones Unidas, para que alguna gente ya se atreva a decir que se trata de un genocidio. No todo el mundo, ¿eh? O sea que, por tanto, el atrevimiento a decirlo implica también el que haya gente que siga escondida detrás del lenguaje, detrás del diccionario, detrás de la lingüística, para no reconocer lo que están viendo nuestros ojos. Hay que recordar que el convenio de 1948 sobre genocidio habla no solamente de la sanción al genocidio, habla de la prevención del genocidio. Y los que se están escondiendo, para no decir que se trata de genocidio, se están escondiendo también en una argucia, digamos, jurídica, que es la distinción entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Es decir, sí, está en los textos, pero no ha habido una condena. Luego, estos señores no son genocidas porque nadie los ha condenado. Bueno, me parece una auténtica barbaridad. Lo que sí parece, y además no hace falta recurrir ni siquiera al convenio que yo he citado o a este informe de este grupo de expertos juristas de las Naciones Unidas, porque no se van al Código Penal de España y se leen el artículo 607.1 y lo tendrán claro. El título se llama del delito de genocidio, para que vean. Pero bueno, no sé si me dará tiempo a abrir esto que tenía aquí abierto del convenio bueno, no me dará tiempo, lo diré luego, sobre cómo se define el propio delito de genocidio en cada uno de sus supuestos. Estamos viendo las imágenes. Estas imágenes uno las puede ignorar, se puede poner de espalda, puede decir incluso hasta que lo que quieran decir de estas imágenes. Pero estas imágenes, en cuanto a lo que significa de desplazamiento y sometimiento a un pueblo entero o una parte de ese pueblo al exterminio, como está haciendo el ejército y el gobierno genocida de Israel, esto entra dentro de todos los supuestos del delito de genocidio. O sea, ¿por qué se le sigue dando la vuelta a lo que es obvio? No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, o sí lo entiendo, porque al final esto va a resultar, va a tener como resultado un álbum de fotos. Y en ese álbum de fotos va a haber muchas fotos de la decencia, de la dignidad, en donde va a situar a una parte muy importante de la humanidad al lado de los que defendemos el derecho internacional y la justicia, y otros que van a aparecer en la foto de la indignidad. Por cierto, quiero citar solamente, perdóname, una única cosa que creo que es muy importante. En el artículo 3 del convenio sobre la prevención y sanción del delito de genocidio, se dice también que serán castigados los cómplices de genocidio. O sea, aquellos que están siendo cómplices del genocidio, que sepan que también pueden ser castigados por las instituciones internacionales y nacionales. Cristina. Llevamos semanas hablando en esta tertulia de genocidio. Yo personalmente creo que efectivamente sean todas las condiciones de un genocidio, pero no creo, bueno, me habéis recordado las palabras de ayer de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que dijo que eludió la palabra genocidio, pero que efectivamente habló de una guerra ilegal e inmoral. No creo que Antonio Guterres minusvalore en ningún momento lo que está pasando en Gaza, ni creo que le haga la Corte Penal Internacional, que ha hablado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que me parecen tremendos, o el de la propia resolución que hubo la semana pasada en el Parlamento Europeo, una resolución muy dura en sus términos, pero que evidentemente que no cita la palabra genocidio, y que recibió, entre otros, el apoyo también de los diputados europeos socialistas. Decía Guterres, es verdad que yo creo que las palabras sirven para describir realidades sin ninguna duda, ¿no? Pero decía Guterres que lo importante es lo que pasa en Gaza y no la cuestión semántica. Yo, que él lo dijo literalmente, cito palabras de Guterres, vamos a ver, el tema, que el debate político se reduzca, si se pronuncia o no se pronuncia la palabra genocidio, a mí me parece un poco paradójico, entre otras cosas,
porque ni el propio gobierno hasta hace semana y media pronunciaba la palabra genocidio. Yo estuve, el 4 de septiembre con la ministra Al-Massaed en la hora de la ONU y se le inquirió varias veces sobre si lo que estaba pasando en Gaza era un genocidio y ella insistía en que aquello era una atrocidad. Es decir, digamos que se solemniza la palabra genocidio a partir del lunes de la semana pasada, del lunes 8, por parte del presidente del Gobierno, cuando presentó esos 9 puntos respecto a Gaza. En una estrategia que a mí me parece que le ha permitido al Gobierno recuperar por primera vez en mucho tiempo la agenda política y el discurso político y el discurso público. Yo creo que esa decisión de solemnizar, además de salir en el Palacio de la Moncloa para presentar ese plan contra Israel y a favor de Gaza, yo creo que le ha permitido al Gobierno además abundar en un tema que es profundamente movilizadora de la izquierda. Y yo creo que que en ese sentido ha sido un acierto. Joan, pero quiero recordar que hasta el día 8 ni siquiera el Gobierno pronunciaba la palabra genocidio. Joan, déjame antes de ir contigo, que voy a introducir otro elemento, porque como hemos entrado, Cristina ya ha puesto un pie en la política nacional. Cuando hablamos de la definición, hay que llamarlo genocidio, no genocidio. Bueno, quien se resiste a calificar de genocidio lo que está pasando en Gaza es el Partido Popular. Es evidente, además, en una campaña muy contraria a todas las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque aunque de momento, y lo estábamos comentando ahora, la Corte Penal Internacional no ha emitido una resolución judicial hablando de genocidio, sí lo ha hecho ese Comité Independiente de Naciones Unidas, pero para el Partido Popular eso tampoco es suficiente. Bueno, es que, a fin de cuentas, Ángeles, ese informe solo lo firman 3 personas de la ONU, dice Esther Muñoz. Y con respecto a la resolución que han hecho 3 personas de la ONU, mire, yo entiendo que el Gobierno quiere que todo sea genocidio sí o genocidio no. Este tipo de cuestiones son mucho más complejas. Este asunto es muy complejo y no se puede reducir a una pregunta de sí o no, que es según el PP lo que busca el Gobierno para polarizar. Por eso ellos no dirán genocidio hasta que lo diga una instancia que puede tardar años en pronunciarse. No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional. Quizás, si se quisiese ayudar de verdad al pueblo gazatí y no usarles como una estrategia electoral, como un escudo electoral, un presidente del Gobierno responsable estaría manteniendo reuniones con sus homólogos europeos para ver cuál es la forma más inteligente de persuadir a Israel de hacer las cosas de otra manera. Al PP le duele que el Partido Socialista les llame desalmados. Ellos, por su parte, llaman a Sánchez otra cosa. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. No es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. El PP Génova no se va a mover de donde está. Eso significa tampoco arrimarse a la misión Ayuso. Esperarán a sus socios europeos y a la Corte Penal Internacional. Evitarán pringarse con cosas como las que dijo la presidenta madrileña de caza al judío o de Sarajevo. Ayer le preguntamos a Esther Muñoz y no se adhirió a esas palabras. Es por ello que tanto Génova como también algunos varones admiten en privado que hay varias sensibilidades y que esta es una cuestión que no le interesa electoralmente al partido porque solo polariza y hace crecer a Vox. Junquera, gracias. Gracias. Joan. Bueno, está el debate sobre la famosa palabra, ¿no? Yo creo que también hemos de tener en cuenta algo, ¿no? Seguramente si en vez de hablar de lo que está sucediendo en Gaza y digamos, calificar al gobierno de Israel de genocida, estuviéramos hablando de otra parte del mundo, como ocurrió con el caso de Ruanda, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido mucho más fácil. Es decir, ¿por qué? Hemos de tener en cuenta también aquí el significado profundo de algunas definiciones, ¿no? Es decir, para mí evidentemente estamos hablando de un genocidio, pero entiendo que a nivel internacional la palabra genocidio, sobre todo en países como Alemania o Italia, etcétera, resuene, tenga una resonancia de carácter histórico muy, muy fuerte, muy potente, y que tiene que ver además con Israel, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, de alguna manera algo que es lo que está en juego. Yo creo que el gobierno de Netanyahu va a empezar, o ya tiene prisa, porque yo creo que la tendencia a nivel internacional va a ser que esto no va a parar. Y como ellos, yo creo que tampoco van a parar, porque en el fondo el objetivo militar que ya tienen es, digamos, destruir de todo Gaza,
que se vayan todos los que puedan irse y anexionarse ya definitivamente esa franja e incluso Cisjordania, porque lo que quieren es... Te voy a interrumpir solo porque quiero que vayamos a las 9 en punto al Congreso de los Diputados, que hay la sesión de control, y como este tema va a estar sobre la mesa, lo retomo después contigo. Joan, que te he interrumpido para irnos al Congreso. Ahora entraremos en la actitud y la postura del Partido Popular, pero ibas diciendo la preocupación porque esto iba a ir a más, es decir, que este conflicto tiene una progresión. Sí, es que yo creo que la pregunta que alguno podría plantearse es si hay un objetivo militar, digamos, en esta invasión de la ciudad de Gaza, y el objetivo militar no es tal. Es decir, no se está combatiendo, se está simplemente, que no es simplemente... haciendo, digamos, queriendo desaparecer un pueblo. Y ese es el objetivo. O sea, en el fondo diríamos, bien, ¿qué va a pasar? Porque los 28... Antes hablabais, por ejemplo, del conflicto que ha habido aparentemente entre el jefe del ejército israelí y Netanyahu sobre el qué pasa con los 28 rehenes que aún siguen. Este ya es un tema que ha desaparecido. Digamos, la responsable de negocios de la Embajada de Israel en España se decía que si se liberaban a los rehenes, esto se acababa. Y en cambio, el gobierno de Israel bombardeó, digamos, Qatar en un momento que allí se estaba produciendo la negociación. Es decir, el objetivo no es ya, digamos, liberar a los rehenes, acabar con lo que significó el horrendo atentado de Hamas hace 2 años. El objetivo ya es eliminar para siempre la posibilidad de que hayan 2 estados. Y hoy lo que hemos oído del líder del PP ha sido esa lógica de ataque, diciendo: ustedes lo que hacen aparentemente es defender a los palestinos cuando lo están defendiendo Hamas. Ustedes lo que hacen es atacar no al gobierno de Israel, sino al pueblo de Israel. Por lo tanto, está acusando al gobierno de España y a Pedro Sánchez de ser sionista. Y esa confusión de términos es en la que estamos, ¿no? Cuando en el fondo yo creo que evidentemente el objetivo político de Netanyahu, como decía, es eliminar para siempre la posibilidad de que haya un Estado palestino, ¿no? Pero yo creo, Aroca, escuchando ahora tanto a Alberto Núñez Feijóo como escuchando a Esther Muñoz, la portavoz, cuando habla de 3 personas de la ONU, cuando ayer en la rueda de prensa no quería hablar de genocidio porque decía que la cosa era mucho más compleja, más compleja que las imágenes que estamos viendo de arrasar a una población entera. No sé dónde ve la complejidad en esto, sino que lo que hay es un problema, ayer lo hablábamos en la tertulia, ni siquiera es un problema ya político, es un problema de derechos humanos. Es decir, ya no estamos ni sionismo, antisionismo, estamos hablando de vidas de decenas de miles de personas. No, yo creo que es un problema de decencia y de escapismo, porque vuelvo a insistir, vemos lo que vemos y no se puede negar la evidencia, ni se puede negar la historia desde 1948 hasta nuestros días, ni se puede negar el papel del Estado de Israel en relación con las Naciones Unidas y sus resoluciones. Todo una paradoja, porque Israel nace precisamente de una resolución de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que el gobierno de Netanyahu y esa política ultrasionista tiene muchos aliados en el mundo. Y además, como ha demostrado el señor Netanyahu en sus últimas palabras, diciendo que nadie está a salvo de la ira de Israel. Es decir, que lo mismo que bombardean Qatar, puede bombardear cualquier otro sitio, pues es una expresión más del matonismo del Estado de Israel con respecto a lo que ellos consideran sus inferiores. Oigo constantemente hablar de pueblo gazatí. Yo nunca digo pueblo gazatí, no digo que todo el mundo tenga que hacer lo que yo hago, yo digo pueblo palestino, porque al final Gaza, ¿qué es? Gaza no deja de ser una excrescencia territorial de lo que debería de ser el Estado de Palestina y de lo que fue Palestina. Porque claro, no es que estén matando, exterminando a la gente en Gaza, es que lo están haciendo también en Cisjordania, es que le están quemando le están quemando las cosechas, los están echando del territorio, están colonizando cada día más, están negando cualquier posibilidad de que haya un mínimo territorio en donde establecer ese segundo estado en la tierra histórica de Palestina. Por tanto, todo lo que se esconden, vuelvo a decirlo como he dicho en mi primera intervención, todo lo que se esconden en la terminología, en la lingüística, en el diccionario, lo que están haciendo es escondiendo su complicidad con el Estado de Israel. Y lo demás, bueno, pues sí, pues podemos seguir esperando terminologías de todo tipo y que todo avance. Pero si hubiéramos tenido que esperar
lo que dicen los tribunales en otros casos, pongamos Ruanda, pongamos Sudáfrica, hoy día seguiría existiendo, por ejemplo, el apartheid en la República de Sudáfrica, pero una movilización mundial de decencia hizo que aquello no fuera posible. Y hoy lo que falta en el mundo, y en España singularmente, porque es donde vivimos, es decencia. Decencia para decir la verdad. Súbase usted al estrado del Congreso y diga que usted apoya el gobierno de Israel. O sea, es tan fácil como eso. Dígalo, no se esconda más y mucho menos no se esconda detrás ni delante de ese 82% de los encuestados en el Estado español que dicen que lo que se está cometiendo en Israel, en Palestina, no es aceptable desde la decencia ciudadana. Cristina. Yo coincidiendo con el análisis que han hecho tanto Joan como Javier sobre la situación de Gaza, porque es innegable y hay un objetivo declarado, ¿no? Cuando se habla con esa frivolidad tremenda, ¿no?, de hacer un resort en la Franja de Gaza, me pregunto si solo estamos ante un genocidio desde el pasado lunes 8, porque quiero recordar que muchas fuerzas de izquierda en este país, entre ellos los ministros de Sumar, llevan hablando de genocidio hace muchísimo tiempo. Y este era un término que ni siquiera adaptaba el socio mayoritario del gobierno. Insisto que hasta hace semana y media les costaba mucho pronunciar la palabra genocidio. Entonces yo entiendo y me parece además que ha sido muy hábil, es verdad, el gobierno en poner el foco en un tema que lo merece. Ojo, no estoy frivolizando con que esto sea un debate forzado, ni mucho menos, en absoluto lo es. Pero ¿es genocidio solo a partir del momento en que Sánchez lo pronuncia el lunes 8? Este era un debate que tenían los propios socios de gobierno. Cristina, solo una cosa, más allá del debate de genocidio, es sobre la palabra. Que yo lo comparto, el genocidio. Al Partido Popular no le parece bien ninguna de las iniciativas que el Gobierno de España está llevando a cabo para intentar presionar a la comunidad internacional, porque ya lo dijo el presidente del Gobierno, solos no podemos. Muy interesantes. Pero al Partido Popular nada le parece bien. Queda pendiente la iniciativa, que además necesita el refrendo del Congreso, que es verdad que se debería haber aprobado el martes pasado, porque nos dijeron que iban a ser unas medidas inmediatas. No se ha aprobado este martes, parece que hay problemas, se hablan de problemas técnicos, pero parece que hay resistencias por parte de algunos ministerios. Se habla de que el Ministerio de Defensa pues tiene ciertos problemas para rechazar toda tecnología israelí para las cuestiones de defensa y de seguridad. Es decir, hay un conflicto interno y un problema interno. Creo que hay entre las 9 medidas que ha presentado Sánchez, que además hay medidas de ayuda humanitaria, medidas de interlocución, no con Hamás, sino con la Autoridad Nacional Palestina, que es el interlocutor que ha marcado España como el interlocutor de los gazatíes. Es decir, yo creo que hay medidas muy interesantes. Algunas no sé hasta qué punto España las puede implementar en solitario, como el tema del espacio aéreo. Es decir, pero eso es lo que el Partido Popular no le reconoce, no le reconoce al gobierno, y es más, le critica el hecho de que le aplaude Hamás por estas medidas. Bueno, es que claro, efectivamente cada uno, Hamás y el gobierno de Israel, pues cada uno están en su, pues si tú criticas a Israel eres antisionista. Y para Hamás pues eres de los suyos, o sea, pero yo creo que no hay que entrar en esas dinámicas ni del gobierno de Israel ni de Hamás. Y creo que hay medidas sin ninguna duda muy interesantes en la propuesta de los 9 puntos que hizo el presidente del gobierno.